Saludos cordiales, sean todos ustedes bienvenidos a Canal 8, este canal tinerfeño para todo el archipiélago, y bienvenidos al programa de Directo al Objetivo, un programa en el que entrevistamos a personalidades de nuestra vida isleña en el ámbito de la cultura, de la empresa, de la política. En esta ocasión tenemos que agradecerle el que haya aceptado la invitación, el que esté con nosotros, al profesor Vladimiro Rodríguez Brito, consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife. Don Vladimiro, bienvenido. Bien hallado, señora Sirón y Canal 8 y los seguidores de esta televisión. Bien, esta televisión, que como todos ustedes saben, está presente en Tenerife a través de este Canal 8 y también en la isla de San Miguel de la Palma a través del mismo Canal 8 antiguo, Canal 9. Tendríamos que advertir de entrada que con solo referirnos a algunas de las múltiples vertientes de la personalidad de don Vladimiro, tendríamos más que sobrada materia para desbordar esta entrevista, ¿no? Así que yo voy a anticipar que obligadamente vamos a ser reduccionistas, si cabe el término, sin por ello omitir sus perfiles básicos, que él sí que va a saber explicarnos cumplidamente, incluso con detalle. Don Vladimiro nació en Barlovento, en la isla de San Miguel de la Palma, pues un día primaveral de hace pronto 64 años. Los próximos son 64 los que caen. Sí, señor, el 27 de abril. Pertenece a una familia modesta y sacrificada, y él mismo, hasta los 22 años, pues compatibilizó el trabajo de agricultor con los estudios de bachillerato y de magisterio. Y claro, evidentemente lo primero que procede es que él no se evoque esa etapa de hasta sus 22 años, ¿no? ¿Cómo fueron esos años, don Vladimiro? No, perdón, tenemos que corregir. A los 22 años hice ingreso de bachiller. Ingreso de bachiller, perdón. Hasta los 22 años, a los 22 años, 22 años no dije que había concluido, o no quise decir que había concluido las carreras, sino que inicia sus estudios a partir de los 22. Y entonces, hasta los 22 y a partir de los 22 quisiéramos que nos analizase ese trabajo y ese estudio. ¿Sí? Bueno, prácticamente yo fui agricultor. ¿Y ganadero? ¿O no? ¿Solo agricultor? Agricultor, de pequeño, como teníamos que ser los que vivimos en mi época, cuidaba de vacas, cuidé de cabras, pero ya con 15 años ya comencé a trabajar en la tierra, a pesar de tener ciertas dificultades, y sin que esté vistiéndome con plumas ajenas, fui el mayor agricultor de tabaco de La Palma. Un año llegué a vender, cuando rompí con lo que estaba haciendo de agricultor, llegué a vender 80 quintales de tabaco, que si bien es verdad que me ayudó algo mi familia, sí es verdad también que muchas noches dormí en el campo, porque cuidar tabaco cuando tiene más ceniza o cuando se pone para desbotonar, obligaba a trabajar 20 horas o 18 o las que se podían, y comer unos tomates con azúcar y quedarte en el campo. ¿Y por qué esa dedicación precisamente al cultivo del tabaco? ¿Fue casual o...? Bueno, Barlovento era un pueblo de secano y yo tuve las circunstancias de vivir cuando llegó el agua. Eran tierras sin sorribar, y esas tierras sin sorribar en la costa de Barlovento, concretamente era una finca, parte era de mi familia y otra parte me lo cedió un farmacéutico de Los Sauces, un crispiniano de Paz, que era amigo de mi padre, y esas tierras las sembré de tabaco y de algodón. Y era el único cultivo que podías poner, y boniatos también, que podías poner en tierra sin sorribar. Y por el único que podías conseguir alguna peseta en esa época, que tampoco era mucho. Tampoco era mucho. Bien, trabajo sacrificado y no muy rentable, en definitiva. Sí, porque cuando yo rompí con la agricultura, o rompí de alguna manera, empecé a estudiar, fue cuando vendí la cosecha de tabaco, y llegué a la conclusión que no estaba sacando ni tan siquiera el jornal base de esa época, que eran 36 pesetas. 36 pesetas diarias. 36 pesetas diarias. Y no le daba, al final, a pesar de esos quintales de tabaco, no le daba la media
para haber obtenido 36 pesetas por jornada. Por jornada, a pesar de que el agua tuve que pagar una parte, pero otra parte la conseguía ayudando a regar por la noche, que regaba con un mechón de petróleo, de un cacharro de foferno con mechón. Que eran a punto de que le explotara, ¿o qué? Aquello era muy duro. Esa época del campo no se puede comparar con el campo de ahora, que tiene dificultades, pero el campo que vivíamos nosotros en esa época fue demasiado duro. Don Vladimiro, y a los 22 años empieza usted a estudiar bachillerato. Sí, tuve la suerte de encontrarme un profesor que hace poco nos ha dejado, en Santa Cruz de la Palma, que era director en esa época del Instituto Alonso Pérez Díaz, don Jorge Coder, una persona de una humanidad extraordinaria. Me entrevistó y vio que yo tenía un nivel de cultura y me animó a hacer ingreso bachiller. Y él precisamente, que era en esa época el director del nocturno en Santa Cruz de la Palma, era director del instituto y del nocturno, fue el que me animó a empezar a hacer bachiller. Y también a continuación hace usted magisterio. Bueno, como no tenía dinero para venir a Tenerife, hice magisterio por libre en una academia que había en Santa Cruz de la Palma. Entonces, en esa época, estudiábamos por libre y nos veníamos a examinar a la laguna. Todo eso, es decir, tanto los estudios de bachillerato en plan nocturno como los estudios de magisterio, en muy pocos años. Bueno, hice 3 años de bachiller juntos y el magisterio también lo hice así. Bueno, y estuve un año semi perdido porque me dieron una beca y me fui a estudiar perito agrícola a Madrid, porque en esa época la carrera de agrícolas en la laguna, en la calle San Agustín, prácticamente no tenía ni una maceta. Era teoría pura, no me convenció, pero cuando me fui a la de Madrid, la finca de experimentación que tenía en la carretera de La Coruña, donde estaba la escuela de peritos, estaba llena de zarzas y también fue una desilusión. Tampoco allí aprendió mucha práctica. Aquello era muy de niños de élite y no un compromiso con el campo como el que yo creía que me iba a encontrar en Madrid. O sea que aquellos conocimientos que usted había ido adquiriendo a través de la experimentación, del trabajo diario, de tal, ilusionado en que iba a perfeccionar usted científicamente, en avanzar en aquellos campos, nada. ¿Y tuvo esa beca para ese desplazamiento a Madrid? Sí, tuve la beca, lo que no tuve dinero para venir de vacaciones, por ejemplo, como ahora nuestros chicos. O sea que se iba a principio de curso y hasta el final de curso. Hasta el final de curso. ¿Incluidas Navidades? Incluidas Navidades. ¿Allá en Madrid? Bueno, vine una vez en tren a Cádiz y luego, sí, pero prácticamente el curso en Madrid. Esa salida de La Palma, además de la isla de La Palma directamente, bueno, con alguna esto en Tenerife y en No, con alguna picaresca, porque al darme la beca me dijeron que tenía que estudiar en la laguna y gracias a un médico que me echó una mano y me puso una alergia, de esas que se inventaban en esa época. Y ¿Una alergia para qué? ¿Para justificar que no estaba en la laguna? Sí, claro. Y para justificar el clima, la humedad y demás. Y que estaba en Madrid por el clima. Me mandaron clima más seco. Pero usted no ha tenido muchas alergias en su vida. No. Afortunadamente estaba. Digo, ¿alergias de todo tipo? No. No. ¿De ningún tipo? De ningún tipo. Yo creo que, bueno, siempre todos tenemos alguna alergia, pero hay que intentar Usted ha ido venciéndolas. ¿Cuál es la alergia que más le ha podido, no le ha afectado, porque ya vemos que no le ha afectado, pero que más le ha intentado zarandear? Hombre, la alergia de los gandules o de la persona que trata de vivir sin trabajar es una alergia que me cuesta mucho superar. Yo respeto mucho a todo el mundo, pero al vago no es un personaje que me cae bien en ningún sitio. Bien, ya que ha hablado del tabaco, ha empezado que fue su primer cultivo, ¿qué ha sucedido? Y lo digo para recordatorio un poco, no solo de los televidentes de la isla de La Palma, sino también de los de Tenerife y de los de todo el archipiélago. ¿Qué es lo que ha sucedido en La Palma, tanto con el cultivo del tabaco como con la industria del tabaco? Bueno, en esa época, poco después de terminar yo aquellos años dedicado al cultivo de tabaco, llegó el moho azul, que fue un hongo, creo que era un hongo, que hizo mucho daño a los cultivos. Pero el principal de todos el cultivo de tabaco es lo que todos conocemos, es decir, la falta de estímulos para quien cultiva la tierra. Nos traían importaciones de Rhodesia o de Santo Domingo o de Cuba y se vendía muchas veces por tabaco del país y nuestros agricultores no. Por otra parte, también hubo una época alegre en la que se compraba el tabaco de tipo de demagogia política, no se pagaba por el tabaco según la calidad de lo que se conseguía. Llegó un momento que se llegó a cultivar tabaco en Lanzarote sobre piedras
que traía arena incluso, en la época que yo vendía el tabaco a Rumbo o otras industrias que había aquí, el precio del tabaco se llegó a poner un precio de tipo político y no por la calidad, y eso deterioró nuestra calidad de tabaco. Por otra parte, los que sí continuaban cultivando tabaco con calidad, como las Breñas o la Caldera, empezaron a tener muchas dificultades con las importaciones de choque. Si a eso añadimos la falta de valoración que tuvo y que tiene el campo y las dificultades con las que se trabaja la tierra, pues eso ha dado lugar a lo que hoy conocemos. Creo que el tabaco, había una cultura en La Palma que no era una cultura cualquiera, una cultura que nuestros canarios en Cuba, y principalmente los palmeros, fueron los vegueros extraordinarios en Cuba, y la cultura vino de Cuba para La Palma, y de La Palma volvió para Cuba. Eso es lo que le iba a preguntar, si en el origen de la calidad, digamos, bueno, del dominio de la calidad sobre el tabaco, es La Palma la que lo traslada a Cuba, o la experiencia cubana de los emigrantes es la que se traslada, o hay una simbiosis ahí. Hay una situación, ya en 1700 y pico, los primeros que tienen peleas por las vegas de tabaco en Cuba, ante el mundo de la gran propiedad y las tierras de las vegas, fueron los canarios, y aparecen muchos temas de los canarios vinculados a esto. Cuando uno va a Pinar del Río se encuentra lugares extraordinarios con topónimos de Tenerife y de La Palma. Recuerdo uno que dice, está usted en la meca del tabaco, y entonces en tierras de Monterrey. Monterrey es un apellido del Paso. Es decir, que hay una ida y vuelta. En los Canarios, cuando vemos en La Palma, cuando se habla de vuelta abajo, que es la zona de Pinar del Río, o de vuelta arriba, que es ya la zona de más hacia Cabaiguán, que es una zona donde ha quedado, todavía hoy tenemos un peso importante, toda la zona de las Villas, Santa Clara, Cabaiguán, de los canarios, y en particular no olvidemos que el cultivo del tabaco de verdad estuvo en Tenerife, arraigado en la zona de la Cruz Santa, que es una zona con un clima húmedo de alisio que da lugar a una capa muy especial, y en la zona de La Palma, principalmente las Breñas y la Caldera. La zona que yo cultivaba tabaco era tabaco de peor calidad. Ya es una zona que entre las horas de sol y más brisa, pues da una hoja mucho más gruesa y más vena. Por lo tanto, hay toda una serie de características culturales y físicas que dieron lugar a un tabaco de calidad. Y no olvidemos que la industria que ha pervivido en Canarias del tabaco tiene que ver con esa cultura que fue y vino de Cuba, y de Cuba a Canarias, y de Canarias a Cuba. ¿Y qué horizontes le ve usted, digo, incluso del ámbito artesanal? ¿Qué horizontes, qué futuro le ve usted al tabaco en La Palma y en Canarias? Hombre, aquí había una actividad industrial importante, y por otra parte, más allá de la coyuntura que estamos viviendo y que tiene repercusiones para la salud, que me parece afortunado lo que se está planteando cuando vemos que hay temas de salud serios con el tabaco, es que hoy podíamos mantener una mejor actividad artesanal del tabaco. Pero para eso hay que tener tabaco producido en la isla o en las islas con calidad. Y eso no se ha hecho porque el mundo gangochero ha tenido más peso que el mundo agrícola y que el mundo artesanal. Y hemos querido ganar dinero adulterando las cosas, que también nos pasó con el cebollino y nos ha pasado con tantas otras cosas. Es decir, en estas islas tenemos una mezcla de medios gangocheros, eso que se ha hablado tantas veces, y que la polca de Nijota recoge también, y que desgraciadamente eso nos ha hecho y nos sigue haciendo daño a nuestra agricultura y por supuesto al mundo del tabaco. Y antes hablaba de la salud y del tabaco, ahora, pues, en fin, la ley tal como se ha aprobado y tal como se está aplicando, ¿le parece correcta? Y bueno, y de alguna manera esta ley cercena esos horizontes, ¿o no? Bueno, yo creo que no es bueno resolver las cosas prohibiéndolas. Creo que es bueno que nuestra sociedad asuma. Sin embargo, las modas están ahí y desgraciadamente hay una enorme publicidad y había un negocio muy próspero con la venta del tabaco y con el comercio de las cosas relacionadas con el tabaco. Otra cosa es que la salud, se intente todo lo que tenga que ver con la salud hacer un esfuerzo. Pero yo creo que estoy más por un tema disuasorio que por el tema de prohibir las cosas. Prohibir. Sí, sí. Bien, entonces no le ve futuro ya, digamos, al tabaco aquí. Bueno, el tabaco pudiera jugar. Aquí seguimos con un alto porcentaje de población que demanda tabaco.
y los tabacos, el tabaco puro que se sigue fabricando por nuestros artesanos, que cada día desgraciadamente son menos, sigue teniendo un nivel de calidad. Y debiera tener ese nivel de calidad con hoja y con tripa de cosechado en aquel territorio y que genera puestos de trabajo. ¿Podemos echar toda la culpa al mundo, diríamos, intermediario? No, también a la devaluación que tiene la vida agraria. Toda la vida agraria y, por supuesto, incluidos los que cultivaban, los que de alguna manera los hijos de esa gente o los nietos que están pensando más en otra cosa que en la actividad agraria. ¿No hay, digamos, ánimos entre la juventud para continuar en la actividad agraria? Bueno, hay que decir que la actividad agraria está maltratada económicamente, pero yo pienso que está peor tratada psicológicamente. Cuando uno ve la cantidad de jóvenes que aquí participan en cualquier rally por ahí, que cuesta mucho mantener un coche o que se pasan trabajando para mantener un coche, y uno ve que estos años los plátanos o el caso del tabaco pudiera dar unos ingresos aceptables y viviendo uno con cierta autonomía de ser agricultor y se deja y se abandona, indica que hay un desprecio, una infravaloración a la actividad agraria, tema este que es preocupante y que habrá que pensar que esta sociedad algún día tenga que empezar a recuperar, que una parte de esta sociedad valore de otra manera todo lo que es el mundo rural. Está en crisis, el mundo rural está en crisis en valores y también en aspectos económicos, pero yo no disocio que los aspectos sociales, psicológicos, están más devaluados todavía que los aspectos económicos. Bien, ya ha obtenido el título de magisterio, don Vladimiro Rodríguez Brito, cursa Geografía e Historia, la licenciatura en Geografía en la Universidad de La Laguna y después a continuación el doctorado, ¿no? ¿A quiénes considera usted sus maestros universitarios o de cuáles conserva los mejores recuerdos y por qué, ¿no? Bueno, yo en La Laguna tuve la suerte de encontrarme a don Leoncio Afonso, un profesor de gran nivel de pegado al suelo, un hombre muy práctico, procedente también... palmero ilustre. Y palmero ilustre de Breñalta en este caso, y ese me motivó ya a lo que yo tenía vocación, que era la geografía, y luego pues en la Universidad de La Laguna, en el tiempo que yo estuve por ahí, encontré varios profesores que, bueno, algunos como fue el profesor Burriel, el profesor Gil Olcina, que fue rector luego creador de la Universidad de Alicante, y todo un conjunto de cámara también, y luego una serie de compañeros más vinculados al mundo de la geografía, pero yo encontré ya el mundo de la geografía aquí en La Laguna, ya que tenía que ver con mi vocación antes de comenzar a estudiar bachiller. Tuve también la suerte de que mi padre era una persona preocupada por la lectura y tenía, pues, dentro de las dificultades que se tenían en el medio rural en Barlovento, pues alguna oportunidad de leer cosas y de encontrarme con cosas, que la geografía siempre fue un tema que... La geografía con ese marco agrícola en el que me encontré, y no solo me encontré, sino que es un marco que lo disfruto. Bien, ¿qué similitudes y qué diferencias señalaría usted entre la Universidad de La Laguna a la que llega por primera vez como estudiante de Geografía y la universidad nuestra actual? La universidad quizás la época política, social, en esa época había una gran inquietud por leer, por debatir, ¿Cultura todavía del libro? por encontrarse con las cosas. Quizás porque estuviera prohibido en unos casos y otros, pero en esa época había una cultura de superarse. Yo iba a clases de distintas disciplinas o conferencia antes porque tenía una enorme inquietud, pero no era un tema individual por mi parte, sino que había un espíritu de enriquecerse, un espíritu de cultura, un espíritu de encontrarse con las cosas, una sociedad crítica, más allá de que se fuera más crítico o no con la situación política. Sin embargo, hoy encuentro un mundo universitario, quizás que los años a uno, pero yo lo veo incluso con mis hijos, muy acomodado, muy poco crítico y de poco sacrificio. Yo creo que hoy nos está faltando un espíritu de sacrificio, quizás porque había una generación que encontró las cosas demasiado fáciles, se las hemos dado tal vez los que tenemos más años a nuestros hijos, pero hoy yo echo de menos una universidad más crítica y una universidad más participativa. Hoy la Universidad de La Laguna o la Universidad Española tiene recursos para participar más en todos los temas. Es decir, que vemos una universidad muy alejada de la realidad económica. Antes también lo estaba,
pero había un espíritu de acercarse a la sociedad. Hoy la universidad está muy alejada de la sociedad. Pero porque, digamos, las instituciones sociales, otras instituciones sociales no cuentan tanto como la universidad, o porque la universidad por sí misma... se ha quedado en un gremio, valorando los currículums, las publicaciones, y un gremio muy en el tema interno familiar. Yo lo he vivido. Yo hace unos años tuve la oportunidad de presentarme a la cátedra de geografía, a la que no me presenté porque había tomado otra decisión en la vida, sí, que era un nivel de responsabilidad en la calle y no me parecía ético por mi parte presentarme. Pero el mundo de la universidad se ha convertido muy lineal en el tema profesional, que es muy respetable, pero ese tema profesional tiene que mirar alrededor y mirar a la sociedad que nos paga y a la sociedad a la que nos debemos. Y es lo que yo echo de menos, no en esta Universidad de La Laguna, yo creo que en toda la Universidad Española hoy, y tal vez en otras muchas universidades, pero puedo hablar de lo que conozco más. La universidad está hoy muy alejada, porque hoy el mundo del saber y el mundo de la sociedad no puede seguir tan alejado, y nuestros jóvenes están mirando más solo la nómina, el resolver el problema social, económico a corto plazo, que su compromiso con la sociedad, que es a la que nos debemos en una palabra. Bien, la docencia y la investigación universitarias las ha nucleado el profesor Vladimir Oriolito efectivamente, en la especialidad de los temas agrarios. Empezó por esa geografía y vinculada al mundo agrario siempre. Y su tesis doctoral, con la que cosechó pues, el premio extraordinario de doctorado de 1983-84, estuvo dedicada a la agricultura de exportación en Canarias, ¿no? Si no me equivoco, agricultura de exportación. Posteriormente, pues él mismo ha dirigido tesis doctorales, ha dirigido numerosos trabajos, ha publicado también artículos científicos, ha sido ponente en congresos, simposios internacionales, nacionales, regionales, etcétera, ¿no? Y siempre, diríamos, en torno a un eje, corríjame, pero a un eje que sería la agricultura, el agua, el medio ambiente, la ecología. Más o menos esos 4 elementos, ¿no?, fundamentales dentro de esa investigación y de esa docencia. Bien, ahora ya desde esta perspectiva, antes ha hecho alguna alusión, pero yo lo rogaría, ¿cómo ve usted el panorama actual del sector primario, Tenerife, La Palma, en el archipiélago en general, ¿no? Especialmente en Tenerife y La Palma, naturalmente, ¿no? Pero ¿cómo ve si es que cabe hacer alguna distinción, que no lo sé, por eso le pregunto, ese panorama del sector primario y qué porvenir le aguarda, qué pautas tendría que seguir para salir adelante, ¿no? Bien, el sector primario hoy, el primer aspecto que tenemos que destacar y que habrá que hablar de él, y seguro que esta sociedad tendrá que corregir, es un aspecto mental, es un aspecto cultural. No podemos solo estar hablando de cómo negociamos en Europa, cómo quedan los plátanos, que es un tema importante, o cómo queda cada uno de los sectores, si no empezamos a mirar a nuestros jóvenes. Hoy hay un alejamiento total de nuestros jóvenes del sector primario. Y lo que es peor, se está perdiendo una cultura muy pegada al suelo, muy de observación de nuestra gente a lo largo de muchas generaciones. No olvidemos que en Canarias hay una cultura agraria de las más ricas del mundo y no son adjetivos vacíos. Exceptuando la cultura del arroz, aquí ha habido toda una cultura, de la cultura mediterránea, y pensemos desde el mundo de los nabateos allá en el extremo, en Palestina, hasta las culturas atlánticas del manchón o de los demás, o todo lo que se ha ido, o las culturas del millo o de las papas que traímos de América. Es decir, que aquí hemos tenido una riqueza cultural en nuestra gente que ha hecho que en un territorio pobre, con pocos recursos, con poco suelo, se haya podido vivir aquí con la tierra, con miseria muchas veces, pero esa cultura, es decir, cuando uno ve un conejero en Lanzarote cultivando sobre el jable que la marea deja en la playa de Famara, y ahí cultivan batatas o boniatos para los palmeros, no olvidemos que los boniatos en el mundo necesitan un integral, es decir, un nivel de agua equivalente a 600 o 1000 litros por metro cuadrado y año.
pues allí se están cultivando con menos de 80 litros por metro cuadrado y año y dan rendimientos aceptables. Prodigio de la naturaleza. Quiere decir que las mutaciones o los cambios, para entendernos, que ha tenido esa planta traída del trópico y cultivada casi en el desierto, es una cultura extraordinaria que ha tenido esa capacidad y tantas otras que podemos hablar. O de cultivar castaños en el sur de Tenerife, por citar plantas del mundo húmedo atlántico puestas en un mundo seco. Todo eso ha sido un enorme esfuerzo cultural que ha hecho nuestra gente para ir adaptando plantas, incorporando plantas a un medio pobre, o cultivar los almendros o las higueras sobre un mal país del otro día. Por lo tanto, hay una riqueza cultural que hoy nuestros jóvenes no están valorando, y nuestra universidad tampoco está acercándose a la misma. Por lo tanto, aquí, para hablar del futuro, habrá que hablar de alguien que recoja, que asuma, y que eso genere también un nivel de vida aceptable. Ese nivel de vida aceptable. Que permita un sostenimiento familiar y personal. Pero claro, digno. porque hay que pensar que muchas veces un señor que se mete en el parapente o se mete a hacer windsurfing no tiene recompensas económicas, pero da prestigio social. Andar, aunque te estés arriesgando tu vida sobre una tabla dando leñazos contra las olas. Sin embargo, coger el sacho o podar una higuera o un almendro y comerse eso no da ningún prestigio social. Eso está devaluado socialmente. Por lo tanto, ese engranaje de lo social, lo económico, eso está hoy, o tener una barbacoa hoy da un gran prestigio, pero entonces, de todas esas cosas tenemos que hablar si queremos plantear que nuestros muchachos, nuestros jóvenes, toquen la realidad otra vez y la toquen con fundamento de seguir y reivindicación de que necesitan unas rentas adecuadas por cuidar esa cabra. Pensemos que en Tenerife, por ejemplo, hay 50 y tantas clínicas veterinarias dedicadas a los perros y a los gatos. Hay que preguntar cuántas están dedicadas a las vacas y a las cabras. Y yo creo que necesitamos que haya vacas, que haya cabras, que no todo el mundo la pituitaria la tenga tan fina como ahora, que por tener unas vacas o unas cabras a X metros estemos denunciando al vecino. Que el estiércol que producen esa ganadería lo pongamos en la agricultura y no estemos haciendo una agricultura enormemente artificial, sin ponerle materia orgánica, mineralizando y empobreciendo los suelos. Es decir, hay un largo que hablar del futuro de esta tierra, que tiene que pasar por un cambio cultural. Y esto tiene que entrar en los colegios. Y tenemos que entrar en una sociedad más pegada a la realidad. Hemos vivido una sociedad estos últimos años muy artificial. Ha citado vacas, cabras, olores. ¿Puede hablarse todavía, podemos considerar todavía a la ganadería como existente o está ya desaparecida completamente? No, que nos queda. Por ejemplo, nosotros vamos ahora mismo a Benijo, allá en La Orotava, y hay una cooperativa allí que está fabricando queso con leche de cabra principalmente, y han vendido este año este año que acaba de terminar, 600, 700 millones de pesetas. La isla de Tenerife, por ejemplo, tiene 70.000 cabras. Nunca en estos últimos años es la isla que más cabras tiene ahora mismo. Y eso gracias al queso que y que hay aquí. El sector ganadero genera más ingresos brutos que el sector platanero. Eso. Sí. A pesar de todo eso. Pero estamos oyendo cosas que nos parecen disparatadas. Es decir, en estos momentos, el estiércol antes cuidábamos una vaca por 3 cosas básicas. Una era la leche, pero en muchos casos era tan importante el estiércol como la leche. Porque el que tenía una platanera o tenía un cultivo, si no le ponía materia orgánica, sabía que no tenía cultivo. Y la otra era para trabajar, para labrar la tierra. Eran 3 patas por las que la vaca era importante en cualquier familia. Teníamos el que podía tener una yunta y el que no tenía una. Eso ahora resulta que en estos momentos, el estiércol ha dejado de ser un recurso, que era el estiércol, para ser un residuo. En el plan de residuos. Y además molesto. Y molesto. Ahora mismo en el plan de residuos de la isla de Tenerife nos están diciendo que dónde ponen los purines, dónde ponen la gallinaza y dónde se pone parte del estiércol, porque no hay donde poner estiércol de los pocos animales que quedan de la ganadería que queda en la isla de Tenerife, de 6 o 7 mil vacas o 5 que tenemos en la isla de Tenerife, cuando la isla llegó a tener más de 30.000 vacas hace unos años. Esto quiere decir que lo que era un recurso ahora es un residuo. Veremos a ver por cuánto tiempo. Yo dudo que esto se pueda llamar residuo. Tiene que ser un recurso, pero para eso hay que revalorizar, comer productos sanos, abonar con materia orgánica y no con química, y no estar trayendo de fuera como estamos trayendo hasta en restos de depuradoras para poner el suelo materia orgánica en unas bolsitas que estamos trayendo de importación y nuestro estiércol sin utilizar aquí. Por lo tanto, hay toda una escala de valores que es la que está ahora mismo devaluando el campo. La ganadería en la isla de La Palma, concretamente, también, o va mal también. Igual.
está peor que Tenerife. Hay que decir que aquí Pedro Molina, entre otros, ha jugado un papel positivo en el tema de Agate. Pensemos que, por ejemplo, hay pueblos en La Palma que no tienen una sola vaca. Mi pueblo, en Barlovento, queda la vaca. ¿Una vaca? Una vaca de leche que la tiene una familia allí, Chinea, Manolo Chinea, tiene la única vaca de leche que queda en Barlovento. Y hay pueblos que no tienen ni una sola vaca. Yo creo que usted, si apuramos un poco, sabría hacernos el mapa de las vacas, de las cabras, no solo en Tenerife y en La Palma, sino, si me apura un poco, también en las demás islas. Bueno, ahora llevo un tiempo que, después de que estoy más metido en los temas del monte, que viajo menos por las islas, pero desde Lanzarote a La Gomera o al Hierro, pues siempre que tengo tiempo, cuando hablo con los paisanos, hablo con los campesinos, y hay una información oral que es enormemente rica y que cualquier sociedad y cualquier universitario que se precie no puede vivir en un mundo tan distanciado como hemos estado. Y por supuesto en la vida política igual. Uno tiene que dedicar mucho tiempo al papeleo y a las cosas burocráticas, pero cuando uno se aleja de la realidad que tiene que gestionar, se encuentra con los problemas. Nosotros ahora mismo, uno de los problemas que tenemos es que la pinocha en el monte necesitamos que la retiren. Por ejemplo, este año no se ha presentado nadie a la subasta de la pinocha en la Orotava. ¿Por qué? Porque los que estaban abonando a la platanera con pinocha, pues van a menos. Ya no la necesitan. Y ya no la necesitan. Entonces nos quedan 7 o 8 empresas en la isla que recogen pinocha en el monte. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que cuando venga el verano tenemos más peligro de incendio, porque hay más combustible en el monte. Por lo tanto, no se puede hablar de medio ambiente separado de la agricultura ni de la ganadería. Necesitamos que haya unos vasos comunicantes entre agricultura y ganadería. Por eso es tan importante que haya un equilibrio, que no todos los huevos los pongamos en el cesto del turismo y de la construcción. Antes citaba usted a don Pedro Molina y a Agate, realmente impulsor de la ganadería y gran defensor, a veces en solitario, ¿no? Pero usted también, hacia 1977, participa en la fundación o funda la Unión de Agricultores y Ganaderos de Canarias, la COAG. ¿Ha servido para algo esa entidad o tendría que dársele otros impulsos? Es escuchada hoy, por ejemplo. El primer sindicato agrario que se creó en Canarias, aprovechando la democracia, fue que en esa época, por mis connotaciones políticas, fui a Madrid a legalizarlo y tuve que legalizarlo en la calle El Sol número 1 en La Guancha, donde vivía Pedro Pérez, que aún sigue siendo un personaje curioso de la vida agraria, con su viña Sanata, que ahora sigue en manos de su familia, pero que creó uno de los vinos que comenzaron a nacer con los vinos de Tenerife. Y ese sindicato comenzó a pelear, diríamos, por la defensa de lo que estamos hablando. Lo que pasa es que todo eso tiene su marco y yo he estado en muchas batallas y unas han ido más, otras a menos, y la vida de las personas pues no tiene uno más que un tiempo y demás. Entonces, ha habido triunfos y derrotas, pero en esa época estuvimos peleando, defendiendo las papas, por ejemplo, el que no entraran papas de fuera mientras tenían papas aquí. Batalla esta que no la hemos ganado. No la hemos ganado no solo los agricultores, sino que desgraciadamente es todo el entorno que estamos viviendo. Este año seguro vamos a importar más de 90.000 toneladas de papas y es decir que más de la mitad de la producción, del consumo nuestro son de importación, mientras nuestras tierras están abandonadas. Y eso nos va a generar en los veranos, entre las cosas, más conflictos con los incendios, porque todas las tierras abandonadas a la orilla del monte, pensemos en Ico del Alto, pensemos en todas esas medianías de Acentejo, o pensemos en las medianías de la Orotava, por citar un caso, o García en La Palma, por citar, o otras medianías de Gran Canaria, pues en esa zona, o de La Gomera, en esa zona va a haber más matorrales, más combustible, y cuando venga septiembre, más peligros de incendio. Más peligros de incendio. Y bueno, pero de todas maneras, la papa del país, o también ahí se vende por papa del país, papa importada. La papa del país, digo, al menos para el consumidor, otra cosa es para el que la cultiva. Las diferencias de precios son inmensas, ¿no? Todavía los intermediarios ahí, ¿cómo es posible esto? Bueno, hay que decir que aquí nos queda, principalmente en la isla de Tenerife, queda algo en La Palma y en Lanzarote, de las variedades de papas que traímos de América. Las llamadas papas andinas, que es un lujo, que quedan en los Andes y aquí, porque en Europa todo lo que se ha ido consiguiendo son híbridos en los últimos años. Eso, cuando uno come papas negras o papas... Estamos hablando de la papa negra. Eso es un lujo que a veces están al precio de 1 kilo de carne, sí, 6 euros. Y más caro.
Pero a esto nos ha llegado un problema de lo que significa la dependencia, que es el traer todo de fuera. La polilla guatemalteca, que está haciendo estragos en esta isla, pues, y está haciendo estragos, precisamente ha sido la que ha creado más problemas en las otras variedades de papas. En las variedades que teníamos aquí, de las quinegas, o las quineguas, o cualquiera de las otras, las blancas redondas, o las variedades que teníamos nosotros, las arrambanes, o las que sea. Y luego las últimas que han entrado, que es la cara, la recara, o la espunta, o la que sea. Entonces, eso hace que las importaciones, los mismos señores que traen las semillas, se la venden a nuestros agricultores, en el mes de diciembre, cuando llega junio, en la época de acabar las papas a nuestros agricultores, le traen papas de Inglaterra, de Irlanda, de Egipto, de Israel, donde les vengan bien. Y claro, ahí se cosechan con máquinas, en grandes extensiones. Aquí cosechamos con un Merry, como máximo, en muy pocos con una cosechadora Made in San Miguel, de esa que ha hecho León para recoger las papas en Jable. Con eso no podemos nosotros competir. Entonces, estas papas aquí son más caras producir. Son de mejor calidad, por supuesto. Pero también el ama de casa o el amo de casa está mirando los céntimos de euro de donde sean más baratas. Porque aquí todo le ponemos precio a todo y entonces queremos comer gratis o queremos comer barato. Más allá de que la cesta de la compra aquí sea más cara, menos cara, muchas veces y luego hay un gran margen comercial. Las papas que se le están pagando este año en Vilaflor a los agricultores a 30 céntimos, a 40 céntimos, están generalmente por ahí por encima de €1. No es razonable. Es una diferencia muy grande. No es razonable eso. Estas alturas, en el mes de febrero, tenemos una parte de papas que había que haberlas acabado en diciembre o en enero en Vilaflor, que no se han acabado porque no se las están pagando a un precio aceptable a los agricultores. Pero uno recorre gran parte de los supermercados aquí y no encuentra papas de la isla, apenas papas de la isla, en contados sitios. Esto indica también un problema serio y de seriedad comercial y de defensa de los trabajos de la tierra y de la gente que está en la tierra. Eso también está desmoralizando, con bastante razón, a que haya agricultores y que haya alguien que quiera acercarse a la tierra. Por lo tanto, hay muchos temas, muchos cuellos de botella que entorpecen esto. No solo los costes, el agua, el suelo, la plaga guatemalteca, en este caso las papas, sino también este mundo de manejo, de libre circulación, que es muy discutible la libre circulación como está. ¿Y ahí no podría, digamos, reconducir, hacer algo nuestras administraciones públicas y en concreto el Gobierno de Canarias? Bueno, hoy entramos ahora mismo en un tema de competencia, el tema de la FITO, que sigue estando dependiendo de Madrid. Eso ha permitido que haya entrado aquí, como hemos visto hace poco, se está hablando del tema del picudo en las palmeras, que sigan entrando por el puerto una serie de mercancías, o por el puerto o por el aeropuerto. Cuando uno llega a Estados Unidos, una de las primeras cosas que ve uno, cómo controlan, de qué manera hay un control total fitosanitario rígido. Sí. Yo sé que en esta isla es más difícil porque tenemos todos los aeropuertos que tenemos, puertos, pero algunas medidas más rígidas debíamos haber tomado. Y luego, con esto de la libre circulación, la libre circulación de las mercancías y de las personas, pues este territorio ha quedado muy desamparado, porque ahora nos dicen, no, traemos papas de Inglaterra, de Irlanda o demás. Bueno, estamos en la Unión Europea, pero también falta de escrúpulos a veces del sector que está aquí, que le ha vendido la semilla a los agricultores y que tenía también que preocuparse de que ese agricultor tenga unas rentas adecuadas. ¿Por qué? Porque aquí cuando no hay producción propia es cuando suben más los precios. Lo que quiere decir que no siempre se trae para abaratar precios y aligerar la cesta de la compra al consumidor, sino se trae porque hay un mayor margen para el que intermedia. Por eso lo que decíamos antes, que Canarias tiene una historia que tenía que ver mucho, yo no sé si el himno de Canarias podía ser la polca de Nijota, pero hay en algunas cosas que le puede hacer pensar a uno estas cosas. Bien, aunque a don Vladimiro Lobaría Nieto le absorbieran el trabajo y el estudio, en los años 60 del pasado siglo, ha corrido algo el barranco, comienza su actividad política como militante del Partido Comunista de Canarias, ¿no? En el que después va a desempeñar cargos relevantes, ¿no? En 1982, por ejemplo, pues era secretario insular de Tenerife del partido. En 1990, secretario general de Canarias. ¿Por qué cree usted que se desvaneció pues, la pujanza del Partido Comunista en la clandestinidad que la tuvo, con los procesos electorales ya de la democracia? Bueno, hay que partir de que prácticamente la clandestinidad, el único partido que estuvo aquí fue el Partido Comunista. Hubo grupos cristianos que también jugaron su papel social, pero fuera de esos dos sectores que dieron la cara, en
En esa época el PSOE, por ejemplo, apenas participó en nada. Y en ese marco entré yo en la vida política, porque yo también he tenido las circunstancias de ser hijo de un represaliado. Mi padre estuvo en las distintas prisiones en la época de la guerra. No fue una persona vinculada o diríamos activista, pero bueno, en aquella época de buenos y malos, para los que le llamaron malos unos, pues estuvo en Fife en distintos sitios. A pesar de que mi padre nunca me planteaba las cosas de tipo político, pero mi padre era una persona crítica y eso pues tuvo que ver conmigo, por supuesto. Y luego ya el compromiso social que uno se encontraba en la calle todos los días. Ahora, ¿cuál es el tema después? Pues el Partido Comunista estaba básicamente en torno a un sector muy intelectual. El Partido Comunista en Canarias, no sector obrero, de obreros, de sector más o menos organizado, era minoritario y era un sector intelectual. Ese sector intelectual, el planteamiento teórico, el predicar estaba en un sitio y el compromiso estaba en otro. Y eso me hizo ya llegar a un momento, ya luego ya en Izquierda Unida, que creyendo y viendo que había un modelo y que había un planteamiento de modelo social, cuando había que empujar el carro, pues encontraba poco con que empujar el carro. Yo tuve las circunstancias de cuando estuve defendiendo una ley de aguas que yo creía que era buena para Canarias y que no era lo que se dijo, que íbamos a convertir a los canaleros en funcionarios y que era traer coljoses y soljoses al agua, sino que era un planteamiento para el agua, pues me encontré muy solo. No solo, ya estábamos en la democracia, y no solo en el llamado Pacto de Progreso, sino que los compañeros del PSOE tampoco ayudaron a empujar el carro en aquellos momentos. Y eso son parte de los golpes de la vida que a uno lo hacen meditar hasta dónde podemos llegar y hasta dónde las cosas son teoría. Y por eso, estos últimos años, no he perdido mis ideas, mi compromiso social, pero me he hecho más pragmático y he dicho, bueno, vamos a hacer 4 cosas, porque la vida de uno es una vida, de todos tenemos un tiempo limitado, y entonces pues me he encontrado bien haciendo las cosas que estoy haciendo, sin dejar de tener compromiso social. Cuidado. Y sin dejar de pensar lo que piensa. Sí, por supuesto. Bien, leal a sus convicciones. Usted ha estado muy cercano políticamente, casi siempre, en las ideas a don José Carlos Mauricio, hasta llegar también a la militancia actual, ambos en Coalición Canaria, ¿no? Bien, ¿qué testimonio puede dar usted de la figura política del señor Mauricio en estos momentos? José Carlos ha tenido, y eso nos marca a todos, ha tenido una vida diferente a la mía. José Carlos tuvo una cuna más rica que la mía. En Vegueta. La de él en Vegueta. En Vegueta, aunque él procede de Galdar. Su Galdar, pero... Sí, pero trasladado a Vegueta. Sí. Entonces, eso marca, tenía un mundo de brillantez intelectual por el que yo no he llegado ahí, porque he vivido más en las cuevas y demás. Pero, sin embargo, sigo considerando que José Carlos tiene una brillantez y un compromiso. Creo que José Carlos es una persona íntegra que ha tenido y tiene un nivel de brillantez que en Canarias no es muy abundante. Es decir, tener esa capacidad de ver, por ejemplo, lo que pasó con lo que él nos planteó en su momento que iba a pasar con el Partido Comunista, a mí me costaba creerlo. Pero él, a pesar de proceder de ese mundo urbano, de cierto sentido de clase media más acomodada o acomodada, tuvo la brillantez de ver que esto, en el plan que estaba como un gueto de intelectuales fantasmas, pues iba a terminar en lo que terminó. En lo que terminó. Que a uno, por su mundo más primitivo, le costaba ver estas cosas. Entonces, pero en distintos marcos, yo sigo considerando que hoy de las personas con una cabeza bien organizada y con un nivel de compromiso social con esta tierra, que necesita esta tierra. Es decir, que hoy aquí no hay nadie que sea el salvador de esta tierra, pero sí necesitamos cabezas y compromisos, que lo que predicamos, lo que alegamos, lo que tenga que ver con lo que hacemos todos los días. Don Vladimiro, consejero de Medio Ambiente del Cabildo Insular de Tenerife desde 1995. 91. O 91, desde el 91. Ininterrumpidamente hasta el momento actual. Es decir, que son ya unos años de rodaje no, de dedicación a esa área de medio ambiente. Bien, yo
vamos, aquí cabe todo un cuestionario, es decir, aquí solo para hacer el recorrido de medio ambiente del Cabildo de Tenerife desde 1991 hasta el 2006, que estamos ahora, pues fíjese usted, más de una serie de entrevistas. Pero con esas limitaciones del tiempo, vamos a ir viendo qué panoramas se encuentra y qué es lo que se ha hecho, pues por ejemplo en forestación, reforestación. Vamos por ahí, vamos por los montes que usted los patea con tanta frecuencia. Bueno, yo soy, creo que es bueno que yo soy posible, seguro, con total seguridad, el candidato que más elecciones ha perdido en Canarias. ¿Cómo es eso? Sí, yo he sido candidato a todas las elecciones hasta el 91, en distintas... Sí, en distintas formaciones, pero ahora está... No, elecciones perdidas, es decir, que he estado en las instituciones a partir del 91. Sí, ya. Hasta el 91 había estado de candidato perdedor en todas. En todas. Bien. Senador. Con otros grupos políticos. Sí, con ICU, con el PC. Bien. Luego, a partir del 91 entro en el Cabildo como ICU, entramos 2 consejeros de Cabildo y estamos en la oposición. Bien. En la época de que el gobierno lo tenía ATI-PP. Ese periodo 91-95 yo estoy en la oposición. Y en ese periodo de la oposición yo empiezo a entender cosas que ya tenía asumidas, que esta sociedad no nos quiere ahí para que estemos solo saliendo en una foto, que es una lucidez personal y egoísta que muchas veces todos tenemos, que había que participar en cosas. Y empecé a entender, por ejemplo, la balsa de Trevejo fue un tema de que negocié con Adán, que Adán no quería que votara a ICU con ellos, en ese planteamiento, ante un planteamiento más radical que hacía en esos momentos el PSOE, nosotros nos plantea el participar en una serie de cosas que estábamos en la oposición y empezamos a ver qué cosas que fueran positivas había que apoyarlas. Entonces, ya posteriormente entra todo el tema de Coalición Canaria a partir del 95. Cuando entro en el 95... Con lo cual, perdón un momento que me interrumpa, con lo cual quiere decir que el área de medio ambiente usted pasa, digamos, de alguna manera a regirla en el 95. El 95. Que es lo que yo le comentaba. El 95 prácticamente... Aunque usted está en el Cabildo desde el 91, en el 95 es cuando usted inicia... Yo estuve en la oposición hasta el 95. Sí, pero el 95 es cuando usted inicia el trabajo en el área de medio ambiente. En el año 95 el área de medio ambiente prácticamente tenía muy poco que hacer. Te llevaba el tema de la cacería, el tema de los cazadores, y nada más. Poco más. Entonces, en el 95 esta área la tenía Lorenzo Dorta, y yo entré en el área de medio ambiente y me encontré con que prácticamente no, era un área vacía. Como las competencias estaban en manos del gobierno de Canarias, intentó ponerme a hacer algo, a trabajar, a buscar un hueco ahí. Bien. Y fue cuando se comenzó con limpieza de higueras, de almendros, con temas de amojonamiento y defensa de los montes, de las tierras que había comprado el Cabildo años antes para reforestar, en las que no se había reforestado nada. Ni tan siquiera gran parte de esas tierras estaban con manadas de cabras en Arico y en Fania, que seguían de pastoreo sobre las fincas que había comprado el Cabildo. Me recuerdo en Chajaña, por ejemplo, junto a la galería de Chajaña, estaba un cabrero allí, y otros de colmenas habían cerrado la pista que subía a la cumbre para que no fueran los colmeneros a competir con otros colmeneros, y la pista de las fincas del Cabildo estaba cerrada. Entonces yo empiezo a abrir un hueco en ese espacio. Primer tema, negocio con los que tenían las cabras, para sacar las cabras del monte. Tema que fue afortunado sin violencia. Las cabras que teníamos en la majada del río de Vencio o las de otra serie de personas, nos retiraron las cabras con buenas palabras y empezamos a amojonar y a la reforestación. La reforestación en ese territorio, mi falta de experiencia, los años también fueron malos, fue una época durísima. Porque comenzar a hacer reforestación en Chajaña, un territorio quemado de las patas de las cabras y sin lluvia, o con poca lluvia, pues tuvimos duros años en las que prendía el 10 o el 15% de lo que plantaron. Y bueno, y empezamos a potenciar los viveros y a la reforestación. Y a un debate incluso con los ingenieros de monte, porque los ingenieros de monte no entendían que el monte había que regarlo. Y entonces yo empecé a plantear, por ahí viene mi cultura agraria,
de que allí teníamos que regar los pinos. Y que plantábamos pinos, pero que había que regarlos, que aunque plantáramos menos, pero que había que regarlos y que había que buscar agua, negociando con los del Canal del Sur, negociando con las galerías, negociando con los ayuntamientos para que nos dejaran agua. Y eso entramos en un trabajo precioso que ha llegado hasta hoy y que hace que ya mire uno desde la autopista, y es uno de sus orgullos, cuando uno ya le van cascando los años y uno ve a pedacitos de manchitas verdes, todavía falta mucho que hacer, pero ve ya uno desde abajo de la autopista, pues ve esa zona por ejemplo, las zonas de Fania, las zonas de Archifira o las montañas coloradas, que empieza a ver ya manchas verdes, o el Lomo Choblás, o un pedazo de Chajaña, o la Majada del Río, pedazos de estos que hemos repoblado. O el caso de esta zona de Candelaria, de una de las 3 fincas que compramos en Candelaria y que hemos reforestado. Es decir, que eso, o en ese mismo caso, entramos en el norte de Tenerife. Pensemos que Buenavista prácticamente no tenía donde hacer una muleta a nadie, el monte público. Buenavista es un municipio donde los montes de Buenavista, sobre todo toda la finca de Borico, luego estaba el Baracán, que sí es de fincas particulares, y Teno Alto. Bueno, pues esas fincas que eran del obispado, 4 millones de metros, pues se los compramos al obispado y hoy la finca Borico es un lujo de cómo esa finca se está recuperando. Hoy Buenavista tiene un patrimonio importante de suelo público. Todavía estamos en la zona de Teno Alto para reforestar ahora con Sabina, donde estaban las manadas de cabras también. Si yo le pregunto, casi seguro que me va, si no con exactitud, casi seguro que me va a dar un rolazo muy aproximado. ¿Cuántos árboles calcula usted que en todos estos años... también le iba a preguntar cuántos se han perdido, digamos, si ha habido o no desastres, pero cuántos se han, por forestación, por reforestación, cuántos árboles nuevos están hoy con vida. Nosotros hemos plantado, a grosso modo, hemos plantado en estos años, del 95 ahora, sobre 1,5 millones de árboles. 1,5 millones. Ahora, hay que decir que ese 1,5 millones de árboles no han sido solo pinos en el sur, sino que de la zona de pinos insignes en el Valle de la Rotava, también en algo en Acentejo, pues se ha hecho un trabajo precioso. Y en parte nos lo hizo el temporal aquel del 2002, que nos echó abajo los pinos insignes, y ahí hemos puesto la laurisilva. Entonces, el pinar del sur es muy difícil. La zona del sur este año hemos tenido aprobado en invierno pasado, este no, el anterior, con el invierno pasado a llegar ahora, ha prendido un 60% de lo plantado, pero eso es un caso excepcional. Nosotros cuando nos quedamos en el 40, en el 30, incluso en el 15%... Es un éxito. Es un éxito, porque hay que pensar lo que es Chajaña. Lo que es Chajaña es un territorio muy maltratado. Posiblemente las zonas de Arico y Fania fueron las zonas peor tratadas forestalmente de Tenerife, o con toda seguridad, porque esas fincas se privatizaron con la desamortización y esas fincas se entregaron a una serie de familias para pastoreo. Y una tierra sometida a un pastoreo, sobrepastoreo de cabras, no es un territorio indicado para luego recuperarlo. Y estos años atrás, sobre todo ya las laderas hacia la Orotava, las laderas viviendo del Teide, etcétera, etcétera, había zonas donde se apreciaba algún tipo de enfermedad, me parece. Sí, pero bueno, eso ha desaparecido. Eso la procesionaria vendrá cuando le parezca. Eso no cuenta con nosotros ni nosotros contamos con ella. Es un tema natural de equilibrio. Lo que sí hay un problema serio, que es una de las asignaturas pendientes que no está en mis manos y que habrá que plantearse muy en serio, es las entresacas en los pinares. Sobre todo en los pinares de reforestación. Pues se llegaron a plantar 3.000 pinos por hectárea y eso es casi como plantar lechugas. No. Y esos están todos como bonsáis del mismo tamaño y eso hay que entresacarlo porque un pino canario necesita al menos 20 metros cuadrados para vivir, es decir, que menos de 1.000 pinos por hectárea. Y eso es un tema de mucha inversión y de mucho detalle que falta por hacer en esta isla. Lo único que sí le vamos a dejar a esta isla es con pocos pinos insignes, que de las 15.000 hectáreas, pues vamos sacando los pinos insignes, que son los que estamos viendo generalmente por la autopista en los camiones para aprovecharlos, para volver a recuperar una vegetación más adecuada. Es decir, que el pino insigne no es porque sea de California, no es un tema de xenofobia con nadie, es un problema de una planta más débil, tanto para el viento como para el fuego, y que luego que está en zonas de laurisilva, en lo que tiene que estar es la laurisilva.
Ese es otro trabajo que se ha hecho junto con la adquisición del suelo. Es decir, nosotros le hemos dejado al Cabildo, yo calculo que en estos momentos, ahí están los datos, pero deben ser sobre 20 millones de metros cuadrados de suelo que hemos adquirido de fincas privadas para hacerlas públicas. Y eso es lo que hace que, por ejemplo, ahora mismo en Los Silos, en la finca Talavera, pues es una de las fincas que compramos de 2 millones de metros, que en estos momentos estamos tratando de recuperar, que estaba en abandono con unas manadas de cabras. Oiga, díganos algo de La Palma, reserva de la biosfera, de la isla de La Palma. Bueno, La Palma es un territorio que no solo mi nacimiento, aunque en esta isla he dedicado mucho más tiempo que mi vida palmera, es una isla todavía manejable. A estar en el medio ambiente en La Palma, aunque el que está de medio ambiente en La Palma, y no es una casualidad, yo creo que sí, es un primo mío, pero es un territorio hoy con 80.000 habitantes muy manejable. Afortunadamente para el que viva en La Palma. 80.000 habitantes en aquella isla Por lo tanto, la reserva de la biosfera hay que situarla en que tenemos que hacer un esfuerzo porque los plátanos se mantengan en La Palma, porque se recupere parte de la ganadería y la agricultura. En una palabra, porque La Palma tenga un equilibrio y no esté solo mirando para más urbanizaciones, que tampoco es malo que tenga un número aceptable de X camas hoteleras más, pero con un nivel importante de que no pensar en masificar la actividad de La Palma para vivir del turismo. La Palma tiene que seguir pensando en una actividad agrario-ganadera, una actividad ambiental con una actividad turística. Y de esa manera es la reserva de la biosfera de La Palma. Si la reserva de la biosfera de La Palma va a significar estar mirando para el monte como una especie de vitrina, museo, para ir a hacer fotos y a pasear, eso es un mal asunto. Porque para conservar esa reserva de la biosfera necesitamos que haya campesinos, que haya gente que viva y que vaya al monte con cierta naturalidad. Y que para eso haya turismo, pero haya agricultura. Si los plátanos se siguen abandonando o no les ponemos estiércol y los seguimos manteniendo a base de química, pues es un mal asunto para el futuro de una isla reserva de la biosfera. Es decir, que necesitamos que sea la agricultura lo más ecológica posible, más equilibrada posible con la naturaleza. Muy bien, don Vladimiro, se nos ha ido el tiempo, fíjese. ¿Sí? Y yo casi como que estaba empezando a mirar para preguntarle a usted cosas de su área. Hemos tocado algunas, evidentemente, pero tocarle otra como el suelo, urbanizable, etcétera, etcétera. El escaso suelo, sobre todo en algunas... Sí, señor. Una ley del suelo rústico, del suelo agrícola, que es una de las carencias que tenemos, porque no parece bien que tengamos más protección mirando solo hacia los bichitos y las plantitas y no estemos mirando a una actividad tan importante y tan ecológica también, ambientalmente, como es la actividad agraria. Pero se nos ha ido el tiempo y yo simplemente quería preguntarle si usted quiere agregar algo más y con un añadido, con una adenda, ¿no? Y es qué futuro político cree o va a tener usted, porque usted se lo marca, y también Coalición Canaria, claro. Bueno, yo creo que en todo momento en la vida uno debe ser crítico, o por lo menos yo lo he entendido así, y plantearse el presente y el futuro. Yo pienso que he hecho un recorrido que me acuesto a dormir y duermo muy tranquilo, ese aspecto es muy positivo, es decir, he hecho las cosas que me han gustado, me pagan ahora mismo por hacer una cosa que me gusta, aunque se he hecho muchas horas en esto, a mí me gusta lo que hago. Y el tema del futuro, es bueno también ver si la generación que yo llamo del yogur bebible, Sí. se compromete un poco más. Yo creo que si alguna cosa me siento con cierto déficit, a pesar de que hemos estado peleando en temas de educación ambiental y yo me he comprometido mucho en eso, Los huertos. Pero creo que nos ha faltado, y eso tiene que ver con Coalición Canaria y tiene que ver con toda la vida política de estas islas. No hemos dedicado a los jóvenes, y no hemos dedicado a los jóvenes el rigor y el tiempo que se merecen. Y se pueden plantar muchos pinos, pero no hemos cambiado mucho las mentalidades. Y yo de eso sí me siento con cierto nivel crítico hacia mí, porque creo que si no comprometemos a nuestros jóvenes, hemos creado, aunque eso muchas cosas no están en nuestras manos, esta sociedad del consumismo
de las videoconsolas o de lo que sea, y no hemos conseguido, y eso es un déficit importante de Coalición Canaria, por supuesto, los otros pienso que la tienen también, pero cada uno tiene que ser responsable de sus hechos, de un mayor trabajo con nuestra juventud. Y eso tiene que hacernos reflexionar, porque no hay futuro de ningún país si no están sus jóvenes en esa siembra, en ese plantío, en ese cultivo, mirando para el futuro de esta tierra. Y desgraciadamente tenemos hoy una mentalidad joven que creo que está muy alejada de parte de lo que estamos hablando, de lo que hemos estado hablando hoy. Por eso, don Ricardo Asirón, yo creo que en eso me gustaría sembrar algo más. Por eso no miro que no quiera plantar más pino, pero sí pregunto menos cada día por cuántas plantas estamos preparando en el vivero para el próximo año, que también tengo mi obligación de hacerlo mientras esté en esto, pero sí, ¿qué estamos haciendo? Otro tipo de semillas. ¿Con cuántos jóvenes nos reunimos, planteamos, los comprometemos con un futuro para esta tierra del que hay que hablar de sociedad, hay que hablar de economía, pero hay que hablar de dónde están nuestras cabezas pensantes? Yo llego a Guajara, a la universidad, y veo que nuestros chicos no están muy pegados a estas cosas que estamos hablando. Muy bien, pues vamos a invitarles a que sí se peguen, vamos a invitarles a que sí participen, vamos a invitarles a que sí reflexionen en que el futuro que es de ellos, va a estar en sus manos, pues sea un futuro coherente y acorde con una cultura que viene, digamos, con el esfuerzo de muchas generaciones y con el sentido pragmático que también ha estado exponiendo el profesor Vladimiro Rodríguez Brito. Muchas gracias, profesor, y muchas gracias a todos ustedes. Hasta un próximo programa, deseándoles, como siempre, que sean felices en la medida de lo posible. Cuídense.